Desde hace muchos años existe un acalorado debate acerca de los formatos, los distintos formatos de música que existen en la música, no solo formatos físicos, que son bastantes, sino también formatos digitales y cómo estos pueden, por ejemplo, afectar la forma en la que escuchas la música o la calidad de esta misma. Y como es típico en cualquier tipo de debate, suele existir algo que se llama polarización, lo cual es hacer un lado y hacer otro lado completamente opuestos acerca de un tema que probablemente tiene muchos grises. Digamos, va a haber gente que diga que el formato digital es el mejor y que está completamente opuesta al formato físico, y va a haber gente que, caso contrario, diga que el formato físico es 100% superior y que el formato digital arruinó la industria de la música. Sin embargo, como acabo de mencionar, existen demasiados grises en cualquier tipo de debate y no es necesario que nos pongamos en un lado o en otro, que creemos bandos. Eso no es para nada necesario. Realmente con este video no estoy descubriendo el hilo negro, no estoy hablando de algo que no se haya hablado en muchos videos, pero es un tema del que me gustaría hablar por mi contexto, que por lo general las personas jóvenes ya estamos 100% volcadas hacia el lado de la música digital, el consumo de arte en general, ya sean películas, música, videojuegos o medios artísticos visuales como por ejemplo el manga o los cómics. Estamos muy acostumbrados a que sea algo que se consuma de forma digital y pues muchas veces no se habla de estos temas entre las personas jóvenes porque estamos muy acostumbrados a que todo sea digital y que simplemente le des play. Ahora, tengo aquí algunos ejemplos de formatos físicos. Obviamente estos no son todos. A lo largo de los años, a lo largo de la historia desde que se inventó la grabación de música, han existido muchos formatos y algunos fueron más exitosos que otros, algunos fueron más convenientes o fueron mejores en términos de cómo se fabricaban, los materiales que se utilizaban, la calidad del audio. Todo este tipo de cosas fueron afectando al mercado a lo largo de los años hasta que se fueron filtrando los mejores métodos de preservación de música o de grabación de música. Pues el primer ejemplo, obviamente este no fue como el único tipo de vinilo que existió. El vinilo es básicamente un disco que, como su nombre indica, se le llama así, pero pues el vinilo es un material. Es el material que se utiliza para crear estos discos. Han existido de estos discos de diferentes tamaños, diferentes, formas incluso. Básicamente lo que se hacía era que a un material maleable se le ponía una aguja y a esa aguja se ponía a darle vueltas al disco mientras se reproducía música. Entonces la aguja se movía, vibraba al ritmo y a la sonoridad de esa música. Entonces se quedaba impregnada la música de forma física en un objeto. Entonces ese objeto, que le podríamos decir que era el máster, después era pasado a un objeto más resistente, más que no perdiera forma, que no fuera maleable. Y ese molde es el que ya se usaba para prensar una pequeña pieza de algún material, que por ejemplo el vinilo. Entonces al aplastarlo se quedaban las marcas ya en este pedazo de plástico. Este es de las formas de comercializar música grabada más antiguas, y después del vinilo vino uno de los que también de los más relevantes y que también pasó por distintas formas y por distintos modelos hasta que llegó un modelo en específico que fue el que se decidió conservar, la cinta de cassette. Y estamos hablando de que el cassette nace primero como una forma de poder grabar audio, poder grabar voz. Realmente el formato del cassette nace como una versión miniaturizada de la cinta de grabación que ya se utilizaba. Probablemente han visto en películas, en series, en algún lado, cuando graban voz, por ejemplo, no sé, unos detectives o algo así en una escena de una película, usan estos rollos grandotes de cinta y ahí van grabando la voz. Pues básicamente la cinta de cassette es una cinta que funciona más o menos con los mismos principios y que se inventó para poder grabar voz. No me queda muy claro cómo es que hacen que la música quede dentro de la cinta, pero funciona con una cuestión ahí de magnetismo, ¿no? Y electricidad. Pero es muy interesante verlo funcionar, ya que cuando tú lo pones en la casetera, en realidad, olvidé mencionarlo, los vinilos no funcionan de un solo lado, tienen un lado A y un lado B que también tiene grabación. Pues lo mismo se puede decir de la
de la cinta de cassette. La cinta de cassette tiene un lado A, entran dos bobinas, una en este hoyito y otra en este hoyito de acá. Entonces la que está de este lado da vueltas y arrastra toda la cinta, la arrastra y la va enrollando. Entonces toda esta cinta que está enrollada aquí, justo aquí, pasa al lado de acá. Entonces tienes que voltearlo y ahora la cinta que estaba de este lado va a estar acá y vuelve a girar, pero no escuchas la misma música. La pastilla magnética de la casetera va a interpretar la música primero en un sentido y va a ignorar la música del lado B, y cuando lo pones así, ahora va a interpretar la música del lado B y no la del lado A. Por aquí abajo, esta es la parte realmente que hace que suene la cinta. Por aquí pasa la cinta de un lado hacia el otro. La pastilla magnética, que es la que hace que se mande la señal del cassette, digamos, a las bocinas o al reproductor, presiona aquí y empieza a... Supongo que crea una especie de campo electromagnético chiquitito que hace que se produzca una señal o un sonido y lo manda hacia las bocinas. La razón por la que el cassette es pequeño, o sea, estamos hablando de que pasamos de esta cosa gigante a esto de aquí. También han existido diferentes tipos y modelos de cassettes, pero este que están viendo aquí es el más famoso. Este modelo en realidad está patentado. Por eso cuando ustedes ven un cassette, por lo general se ven prácticamente iguales, ¿no? Es el mismo grosor, es la misma estructura general, son los mismos 4 hoyitos que están aquí. La razón por la que es una especie de cajita dura, de ser un objeto de un uso más cotidiano, estamos hablando de que, pues en realidad, esto no lo puedes ir cargando por la calle, no lo puedes ir escuchando, así como de, voy a escuchar mi vinilo de King Crimson aquí en el parque, ¿no? No. En cambio, el cassette es como la versión ruda y resistente de cualquier formato de música. A diferencia del vinilo que se puede rayar, o el CD que también se puede rayar, el cassette lo que tiene de especial es que esta cajita pues realmente protege bastante bien la cinta de adentro. Tú lo puedes apretar, lo puedes golpear, se te puede caer, no sé, puedes masticar, lo puedes usar para cortar papas. Y realmente siempre y cuando la cinta magnética no esté expuesta por aquí, pues realmente al cassette no le va a pasar nada. Más resistente o que ocupa menos cuidados. A ver, tampoco quiere decir que si la cinta se parte va a seguir escuchándose, obviamente. Tendrías que repararla, volverla a unir y ya no va a quedar igual. Pero en términos generales, el cassette se podría decir que es el formato más resistente. La palabra cassette es, creo que del francés, y quiere decir caja. Literal, es la caja protege la cinta. El cassette pues estaba pensado también para que la gente pudiera llevárselo. ¿En qué momento surge esto? Con la salida del Walkman. El Walkman básicamente era un reproductor de cassettes portátil que cabía perfectamente en la mano de una persona adulta. Digamos que si este es el cassette, la casetera era como un 10% más grande, porque literal nada más tenía un hueco adentro para poner el cassette y lo demás eran los botones y la entrada para poder poner tus auriculares. Con la llegada del Walkman se revolucionó el mercado de la compra de música, porque ya no necesitabas tener un tocadiscos que fuera de buena calidad, no ocupabas cuidar tus cassettes de la forma que tenías que cuidar los vinilos para que te duraran mucho tiempo y se escucharan bien. Una de las desventajas principales que tiene el cassette es que se le podría considerar el que, a pesar de que es el más resistente, eso viene con un precio. Es muy resistente, pero el sonido, la calidad de sonido es de las más meh. Eso no quiere decir que suene muy mal o que suene feo. Como digo, hay muchos factores que afectan a la calidad del audio. Un vinilo se puede escuchar mal, un CD se puede escuchar mal, un cassette se puede escuchar mal, pero eso es algo que no es inherente del formato. Eso puede ser una cuestión ya a la hora de producir o de crear la música. Pero efectivamente el cassette, en términos de frecuencia y de como espectro sonoro o el rango dinámico, pues el cassette es el que se queda más atrás de los 4. Aún así yo no lo rechazo por completo porque me gusta mucho cómo se ve, pues la forma, que es cuadradito, y la forma en la que funciona también me parece bastante interesante. Por eso creo que tiene mucha identidad como formato. Porta mucha identidad, pero sí tiene sus desventajas. Otra de las desventajas que tiene es que la propia naturaleza del cassette y la forma en la que está fabricado hace que, independientemente de la calidad con la que se fabricó el cassette, hablando de materiales y de manufactura, el cassette eventualmente está propenso a morir por la forma en la que está hecho. La cinta va perdiendo digamos esa carga o esa marca magnética que tiene la cinta, entonces eventualmente va a dejar de sonar. Realmente ningún formato es perfecto, todos tienen sus desventajas, todos tienen sus
sus pros, sus contras, y todos tienen, digamos, un talón de Aquiles o un contraargumento de por qué no deberías usar o escuchar la música en cierto formato. Por lo general, la gente a la que le gusta coleccionar música evita el cassette por esto mismo, porque independientemente de que tú cuides mucho tus cassettes, van a perder el sonido. Son así. Lo que estaba detrás del cassette pues era precisamente poderlo usar para escuchar música en la calle. Entonces el Walkman, este aparato revolucionario, lo que hizo fue crear un mercado de música un poquito más desechable, en el sentido de que ahora comprabas la música para poderla escuchar en la calle, y pues eso propició que, a pesar de que el formato es más resistente y se escucha menos bien, pues el propósito al final de cuentas era un poco más casual, ¿no? Era una cuestión más de tengo ganas de escuchar música, pero no estoy en mi casa con mi tocadiscos profesional de $5,000. Además de que el cassette, por lo mismo de todas estas cuestiones de fabricación y el objetivo detrás de la existencia del cassette también, era considerablemente más barato que un vinilo. Y el último desgraciado en la lista del formato físico, hablando del formato físico, es el CD. Se popularizó en los años 90 y una de las cosas interesantes que tuvo es que pues fue ya el primer formato físico que no era analógico, sino que era un formato físico, pero la información era interpretada de forma digital por un reproductor. Ya estamos hablando de una cuestión ya más digital, de tecnología de vanguardia, de los años 90, computadoras, Windows, ¿no? Toda esta cuestión de la revolución de la tecnología que se estaba acercando con la entrada del nuevo milenio. Pues el CD fue el sello de los años 90. Algo interesante sobre la historia del CD es que el CD sí nace como a diferencia de, por ejemplo, el cassette, el CD sí nace como un medio para grabar y reproducir música. Algunas personas piensan que el CD primero existió como un método de almacenamiento de información, y aunque sí se puede usar para eso, realmente nació como un formato para la creación de música, la distribución, la grabación de música. Es un formato que nació para la música. Realmente, cuando llega el CD al mundo, lo que era la creación de música, la grabación de música, era un proceso que se seguía haciendo de forma analógica. Y lo interesante para el CD, en un sentido más técnico, llega cuando se empieza a digitalizar todo el proceso de mezcla, producción y grabación de música. Eso es algo que llega más o menos como en la segunda mitad de los 90, me parece. Pero sí, mucha música, digamos, del 90 al 95 era música que la podías comprar tanto en CD como en cassette. Pero realmente, aunque lo compraras en CD, no necesariamente estabas teniendo una ventaja técnica, porque el máster, tanto para el cassette como para el CD, provenía de donde mismo. Después fue cuando se logró explotar el potencial digital del CD, pero pues esto es algo que le duró no exactamente poco, pero se vio muy mermado o muy obstaculizado por la llegada de la piratería. La piratería siempre ha existido y siempre han habido formas de piratear todo, prácticamente todo, pero la cuestión digital ha tenido mucho que ver en el siglo XX, porque la piratería no solo llegó a la música, llegó al cine, llegó a los videojuegos. La piratería está en todos lados, está presente en lo que sea, y pues el CD no fue la excepción. El CD carga con el peso de ser el formato que más duro le afectó la piratería, creo yo, porque coincidió que el CD, al ser un formato digital, se ve, digamos, enfrentado a toda la revolución digital que vino consigo de toda la informática, el mundo de la computación y sobre todo el internet. Llegó un punto en el que tú podías comprar, digamos, un CD sin quemar. Quiere decir que era un CD que no tenía información grabada todavía, y este CD tú lo podías poner en tu computadora si tenías un quemador de discos o una bandeja y un programa, y podías descargar archivos digitales de música y luego pasarlos a ese disco. Era la versión cavernícola de lo que es hacer ahora una playlist o un mix, ¿no? Básicamente tú elegías las canciones que querías poner en ese disco y después lo quemabas. Obviamente la limitante más grande que tenía esto era la cuestión de la memoria. Los CDs tienen una capacidad, me parece, de 700 megabytes. No parece mucho, porque pues efectivamente no es mucho, pero una de las ventajas, y desde cierta perspectiva también una desventaja del CD, es que
al ser compatible con formatos digitales, cuando tú escuchas música en una computadora, por ejemplo, o una canción, digamos en Spotify, YouTube Music, el servicio que tú quieras, cuando escuchas una canción ahí la estás escuchando en un formato específico de, digamos, masterización de música en formato digital, y hay muchos. El más famoso obviamente es el MP3, pero hay muchos formatos de audio digital, y algunos son más pesados que otros. Quiere decir que abarcaban más o menos memoria esos archivos de audio. Creo que el que supuestamente tiene como más calidad es el FLAC. A lo que voy es que el MP3, el formato MP3, era el equilibrio perfecto entre calidad y memoria, cantidad de memoria que abarcaba en el CD. Pues por lo general los CDs, los álbumes, la música, se suelen distribuir álbumes que son de entre 8 a 15 canciones, 20, pero no sueles ver que los álbumes sean de 30, 50 canciones. Eso no quiere decir que no pudieran existir CDs que tuvieran esa cantidad de tracks. Lo admito, tengo discos pirata, pero algo que es interesante es ver que algunos de esos discos tienen hasta 70, 80, casi 100 canciones, y estamos hablando de que es por eso, es que tú podías usar formatos de muy alta calidad o podías usar formatos de muy baja calidad, pero podías ponerle más canciones a un solo CD. Esto fue muy útil para el mercado de la piratería porque podías vender discos, por ejemplo, de que toda la discografía de tal banda en un solo CD, ¿no? O 50 éxitos del rock and roll. Estamos hablando de que la gente ya estaba comprando discos basados en la cantidad de música que traían y no tanto en la cuestión como de la calidad o de... Ya la gente lo que estaba buscando es que tuviera cada vez más música un solo CD, o se veía como una ventaja comercial, digamos, la relación entre el precio y la cantidad de canciones. Estamos hablando de que una de las ventajas principales del streaming es precisamente que no está limitado por una cuestión de la memoria. Les mencionaba que el CD básicamente es un formato digital físico, pero eso no quiere decir que el formato digital no se pudiera reproducir también de forma digital. Digamos, yo tengo canciones descargadas en una computadora, no necesariamente las tengo que pasar a un CD para poderla escuchar la música. Con el avance de la tecnología, obviamente, se empezó a poder reproducir música de forma 100% digital sin la necesidad de tener un aparato externo para poder escuchar la música, o sin la necesidad de tener que poner tu música en un objeto para después ese objeto ponerlo a tocar en un aparato más grande. Bueno, no fue la primera, pero una de las revoluciones más importantes que hizo Apple durante el siglo XX fue la creación del iPod. Para los que no lo conozcan, básicamente el iPod es el papá de los pollitos en cuanto a MP3 se refiere. El iPod era muy atractivo por el tema del tamaño y la conveniencia. Aquí estamos volviendo un poco a lo que refleja lo que fue la historia del cassette. Mientras que el cassette nació como un reemplazo más conveniente, más práctico, más rápido y más pequeño, sobre todo, del vinilo. El vinilo era así, el cassette era así. Entonces hablamos de que si el CD es así, el iPod era como así de pequeño. Entonces vemos que el ciclo se repite. El iPod nace como un reemplazo bastante fuerte y directo del CD, y ahora directamente tienes un aparatito que cabe perfectamente en tu mano y que dentro de ese mismo aparato ya viene música almacenada. Y no solo eso, el principal obstáculo es la memoria, pues nada más lo único que tienes que hacer era ponerle mucha memoria a ese aparato y ya una persona podría tener ya 100, 200, 300, 500 canciones en su iPod, y lo único que tenía que hacer era pagar, creo que $1 por cada canción. Ahora suena caro porque podemos escuchar música prácticamente gratis con anuncios, ya sea en YouTube o ya sea en Spotify, e incluso si pagas una membresía de uno de estos servicios, una membresía premium, sigue siendo bastante más barato que pagar $1 por cada canción. Esta es una de las pegas o de los problemas principales que tiene el formato digital. Mientras que el vinilo era más caro que el cassette, el CD era un poco más caro que el cassette, pero no tanto como el vinilo, y conservaba casi la misma calidad de uno al otro. Pues ahora, del CD al iPod o al formato 100% digital, y no solo el iPod, ¿no? También aquí ya
que entren todos los reproductores de música 100% digital, ¿no? Pero el iPod fue de los más importantes por este modelo de negocios de una canción te cuesta $1. Esto quiere decir que ya no tenías que comprar un álbum completo o que no tenías que comprarte un CD pirata que tuviera 50 canciones de las cuales 20 no te gustaban, sino que lo que podías hacer con el iPod era tener la libertad de elegir qué canciones querías comprar y nada más quedarte con las que te gustaran. Obviamente algunas a lo mejor no te iban a gustar porque las comprabas nada más escuchando como la preview, pero aún así fue un paso bastante interesante y bastante importante en cuanto al impacto económico que tuvo esto en la industria de la música. Cada uno de estos formatos físicos acarrea consigo cambios que afectan no solo a la forma en la que nosotros escuchamos música, sino que directamente afectan a la industria de la música. El cómo se hace la música, cómo se piensa desde antes de ser compuesta, con qué propósito, y por eso es que la música cambia, no solo por el lado cultural, el lado técnico, el lado económico. Estamos hablando de que si la música de hoy suena como suena, es por toda esta historia que viene cargando desde hace muchos años respecto a lo que el formato físico le ha hecho a la industria. Bueno, a lo que vamos es que el formato físico prácticamente ya aquí, ya no, fuera, va para afuera. Sin embargo, no, la verdad es que el formato físico, hablando sobre música, ha sabido sobrevivir bastante bien y como les digo, ningún formato es perfecto, todos tienen desventajas, ya sea de que abarcan demasiado espacio en tu casa, en términos de la calidad del audio o la propia naturaleza de un formato puede que sea menos conveniente para ti. Pero bueno, vamos a terminar de hablar del formato digital de una vez por todas. Básicamente, en los años 90 sale el CD. El CD era como una especie de formato físico pero con información digital grabada en ese disco. Después, con la llegada del internet y el avance de la informática, la piratería se apodera de toda la industria y a la gente le deja de interesar comprar CDs originales porque tienen muy poca música y deciden comprar mejor discos pirata o no sé, bootleg que trajeran 30, 40, 50 canciones, porque en términos de precio y cantidad de canciones era mucho más conveniente un CD de 50, 70 canciones que un CD original y lo que tú quieras, pero que solamente traía 12 o 15 canciones. Esta visión más de la música como un producto que como arte hizo que se originaran muchos cambios. Estos cambios no son algo nuevo, era algo que se venía acarreando prácticamente desde que se inventó la grabación de música, pero llegamos a un punto en el que el formato digital domina completamente el mercado y las productoras, las disqueras, la industria de la música en general se deja de preocupar por preservar el formato físico de forma tan celosa como antes y se empiezan a enfocar 100% en lo que estaba viniendo, en estos cambios que estaban viniendo. Entre ellos, el formato digital ahora era lo de hoy, era lo más práctico, era lo más rápido, era lo más barato no solo para ellos, sino como para la gente. Ya no le convenía a las disqueras maquilar 1 millón o 2 millones de copias que probablemente no se les iban a vender todas. E incluso aunque fuera menos de eso, si eran 100,000 o 200,000 copias, probablemente ya para las empresas de todos modos no era algo conveniente invertir en el material y en la distribución de este formato físico y fue mejor darle caña a todo lo que era el formato digital en todas sus presentaciones y en todas sus formas. Con la llegada del internet a como lo conocemos hoy en día llegan muchas plataformas como YouTube y otros sitios como de hospedaje y almacenamiento de videos, pues con estos llega la preservación de la música de una nueva forma. Ahora no necesitabas tú descargar la música o tú comprar tu música, sino que ahora podías, ya sea con anuncios o con algún otro tipo de modelo económico, ya podías escuchar música de forma prácticamente gratuita. Esto hace que lo que es el streaming empiece a nacer y empiece a crecer y llegue a lo que conocemos hoy en día. Ahora suena bastante descabellado pagar por un álbum o pagar por escuchar solo cierta cantidad de canciones cuando los planes de las plataformas de streaming ahora te ofrecen pues prácticamente toda la música del mundo, lo cual no es cierto, pero te ofrecen mucha música. Toda la música que tú quieres escuchar y toda la música que te interesa la vas a encontrar ahí a un precio muy accesible. Estamos hablando de que un CD te puede costar 200, 400, 500 pesos. Es mucho dinero por nada más una pieza de material.
discográfico, y eso nos lleva al estado en el que estamos ahora mismo. Ahora, el punto principal con el que yo hice este video es hablar de esto, ¿no? Este duelo entre el formato físico y el formato digital, cuál es el bueno, cuál es el vencedor. Realmente no deberíamos ver a la música como un solo mercado, ¿no? Deberíamos ver a la música como diferentes mercados que a su vez tienen subindustrias o submercados que responden a las necesidades propias de, por ejemplo, un país o una cultura. Y es que cuando hablamos de la industria de la música, muchas veces no se está hablando de la música como arte en general. Cuando se habla de industria de la música, se habla precisamente de una industria, de algo que se creó para generar dinero, digamos. Hay muchas bandas que siguen vendiendo su música en formato físico porque a la gente realmente le gusta mucho su música independientemente de que ya no esté de moda, que sea mainstream o no, o simplemente porque hay gente a la que le gusta mucho coleccionar música de forma física y no nada más escucharla en un servicio de streaming. Una de mis bandas favoritas, que es Enjambre, es una banda mexicana de rock, pues en realidad toda su música la han podido sacar en formato físico, y eso no quiere decir que yo no los haya consumido prácticamente desde siempre en formato digital. Hasta hace muy poco he podido tener la oportunidad de tener uno de sus discos en físico y la verdad lo uso y lo escucho. Pues realmente aquí es donde nos damos cuenta de que no hay una forma superior de escuchar música, y es a lo que voy. Al final de cuentas, pues hablamos de eso, es lo que les menciono. Hay como dos mercados: el mercado de la gente que escucha música porque le gusta escuchar música, y el mercado de gente que le gusta escuchar música pero también le gusta el formato físico porque le agrada esta idea de poder comprar música y que le pertenezca de forma permanente. Es algo que se me pasó a decir, pero pues desgraciadamente el hecho de que tú estés pagando una membresía para no tener anuncios, para poder hacer ciertas cosas en esa aplicación, en ningún momento estás pagando por música, no estás comprando música. En el momento en el que esa membresía se te acabe, si algún día deja de existir el internet, todo ese dinero que invertiste en estas membresías mensuales o anuales de música, pues realmente no te garantizan nada. Es como que estás pagando un permiso para poder acceder a una biblioteca de música, pero en ningún momento estás tú adquiriendo música para poderla conservar tú. La música que escuchas no te está perteneciendo en ningún momento, solamente estás pagando un permiso para poderla oír. Creo que me pueden comprender todas las personas, siempre y cuando no sean un psicópata o algo así, que los seres humanos tenemos una facilidad enorme para crear vínculos con objetos materiales. Pues con la música creo que es igual. Al final de cuentas, la música es un arte. La música, a pesar de que se maneja ahora como un producto y como una cuestión de números y de las listas Billboard y visitas, views, oyentes mensuales, al final de cuentas siento que todo eso es bastante intrascendente, es algo que en esencia no es importante y no representa lo que es la música. Todo eso precisamente representa a la industria musical. La industria musical habla de números. La música habla de cosas, de experiencias. Pero sí invito mucho a la reflexión acerca de cómo escuchamos música y por qué escuchamos la música que escuchamos y por qué la escuchamos como la escuchamos. Me parece bastante triste lo que las nuevas generaciones se están topando y lo que están comprendiendo como escuchar música. Se me hace mucho más enajenante, por decirlo así, y me parece que separa mucho al artista de su audiencia el hecho de que escuchar música sea solamente presionar un botón. Creo que esto es un tema para otro video, pero también me llama mucho la atención que para las nuevas generaciones es muy raro escuchar un álbum completo, y estamos muy acostumbrados al mercado de los singles, de los sencillos, del video musical. Estamos muy acostumbrados a que escuchamos a 100 artistas, pero de esos 100 artistas solo escuchamos una canción. Pero pues eso ya es otro tema. Así que ya es todo. Adiós, bye.